La conferencia de hoy está dedicada al legado, al mito, a la leyenda, como quieran llamarla, de Esparta, en el pensamiento, en la cultura occidental, es decir, en la nuestra. Eso significa 2500 años que voy a tratar de ilustrar, por lo menos a pinceladas, porque si no, no es posible, porque está, como digo, presente a lo largo de todos esos 25 siglos, ¿no? Del cuadro este hablaremos más adelante. Bien, comienzo con no un historiador como el otro día, sino un gran filósofo, Bertrand Russell, su historia de la filosofía occidental. Esparta tuvo un doble efecto sobre el pensamiento griego, a través de la realidad y a través del mito. Ambos son importantes. La realidad posibilitó que los espartanos derrotaran a Atenas en la guerra. El mito influenció la teoría política de Platón y la de un sinfín de subsecuentes escritores. El mito, totalmente desarrollado, se halla en la vida de Licurgo de Plutarco. Los ideales que favorece han desempeñado un gran papel en las doctrinas de Rousseau, Nietzsche y el nacionalsocialismo. Históricamente, el mito es más importante que la realidad. Fíjense la última frase. Históricamente es más importante el mito que la realidad, porque Esparta es en gran medida una ciudad mítica que no conocemos bien, como vamos a ver. Bien, aquí pongo que Esparta nos ha legado sobre todo los valores de los ciudadanos, no vestigios materiales. Hay una contraposición entre la Acrópolis de Atenas, maravillosa, y esto que estamos viendo, ¿o no? ¿Quién hace 225 kilómetros para viajar a Esparta para ver esto? Pues no lo hago. ¿No? Es difícil. El otro día el profesor Domínguez Monedero les puso un texto de Tucídides en que ya hablaba de que efectivamente cualquiera no podría imaginar todo el poder que ha tenido Esparta a partir de sus restos. Este es otro texto de Jenofonte, que recordarán vive a principios del siglo IV y que es todavía más... A ver, Jenofonte elogiaba a Esparta. Fíjense, en otro tiempo advertí que siendo Esparta una de las ciudades menos pobladas de ciudadanos, ¿se acuerdan el otro día la oligantropía, la escasez de ciudadanos? No es que no tengan personas u hombres, es que no tienen ciudadanos. Era evidentemente la más poderosa y célebre de Grecia, y me pregunté cómo pudo ocurrir eso. Pero después de reparar, después de darme cuenta de las costumbres de los espartiatas, ya no me sorprendí por más tiempo. Es decir, miras los vestigios y dices, esto no parece un pueblo grande. Te fijas en los ciudadanos, en los valores, en lo que hacen, en sus costumbres, y dicen, son los mejores. Son los ciudadanos, no los restos, no los vestigios materiales. He traducido epitedeumata, que es una palabra muy importante, por costumbres, pero se puede traducir por normas de conducta, ocupaciones, son parecidas, ¿de acuerdo? Lo que hacen los espartanos. Alguna cosa más para que vean que realmente el templo de Artes Ortia, que era fundamental, el Meneleo, que es el santuario a Menelao y Helena, con H, con el Taigeto al fondo, el Amicleo, el templo de Atenea Calcieco, no son grandes templos. 24 siglos después, los mismos sentimientos de decepción y de tristeza van a embargar a François René de Chateaubriand en su viaje por los Balcanes, que luego va a relatar en su famoso itinerario de París a Jerusalén y de Jerusalén a París, que conoció muchas ediciones. Él se siente defraudado, porque cuando llega no ve restos, y dice, esto es Esparta, pero como es un espíritu romántico, pues se sube a una colina y empieza a gritar, ¡Leónidas, Leónidas! Y me contestó el eco, y tal. Bueno, pues te lo imaginas, ¿no? Y dice, se cernía la noche cuando con reluctancia abandoné estas renombradas ruinas, la sombra de Licurgo, el recuerdo de las Termópilas y todas las ficciones de la fábula y la historia. Era consciente de eso también. Al pasar de las ruinas de Lacedemonia a las de Atenas, sentí que hubiera querido morir con Leónidas y vivir con Pericles. Vivir en Atenas y de tal, y morir heroicamente, ¿no? El profesor Domínguez Monedero ya empleó este término
que es el mirage, el espejismo. ¿Qué es el espejismo? Bien, la sociedad espartana era fundamentalmente oral. Era muy poco dada a la escritura, conocían la escritura, pero era sobre todo de tradición oral. Salvo Almán y Tirteo, no tenemos fuentes autóctonas. Son dos poetas del siglo VII. Tirteo, canciones que vamos a ver heroicas, y Almán, canciones para doncellas, poesías para doncellas. Quitando eso, todos los demás vienen de fuera. Es una ciudad bastante hermética, es un estado bastante hermético. No les gusta el contacto con el extranjero. Y el extranjero es el otro griego, no el que no es griego. El que es de la ciudad vecina, el Argivo, el Corintio, para ellos es extranjero también. No les gusta. No les gusta el intercambio de ideas, les gusta preservar sus tradiciones, cerrarse. Tanto preservan su idiosincrasia, su singularidad, que Cicerón dice: el único pueblo del mundo que durante 700 años ha conservado inalterables sus leyes y costumbres es Esparta. ¿Ustedes pueden creer que 7 siglos no evolucionas? Es un poco difícil. Pero vamos, lo que dice Cicerón, Diodoro Sículo dice 400, Lisias dice 500, da igual, 400, 500, es decir, no evolucionan desde el principio de los tiempos. Es una sociedad arcaizante, es verdad, pero arcaizante no significa que no evoluciones. La mirada de los extranjeros es una mirada interesada, que subliman Esparta, denuestan Esparta, distorsionan e incluso inventan Esparta. Por eso el espejismo, que así lo bautizó en 1933 un helenista francés, François Ollier, que es el que acuñó el término hace casi 100 años. O sea, lo que vemos no es la realidad, es un espejismo, en gran medida, porque no estamos seguros de esa realidad. Esto lo he sacado, me lo han pasado 2 amigos, de hace 4 días. Entonces digo, lo he sacado y lo he metido rápidamente. Traduzco y no me entretengo mucho, está en la revista Nature. Han hecho un estudio genético de los maniotas, que son los habitantes de la península de Mani, es decir, los sucesores de los espartanos, los que están viviendo allí, y tienen poca mezcla genética. Es decir, no han variado mucho desde antes de la época medieval. No se han mezclado mucho, se han mezclado, pero mucho menos. O sea que algo de cierto hay. Es un lugar bastante aislado y si luego la gente no quiere mezclarse, pues se casan entre ellos y tal. Entonces no hay tanta mezcla genética. Esto lo ha hecho, es un estudio genético en la revista Nature, como digo, de hace 4 días, con lo cual siempre hay alguna cosa. Bien, vamos con lo que es la laconofilia, la admiración por Esparta. Filia siempre es admiración, gusto, amistad, ¿no? Por el gusto, la imitación y la sublimación. Está en Atenas. La laconofilia surge en Atenas, en la ciudad enemiga, a finales del siglo V, cuando están luchando la guerra del Peloponeso, curiosamente, entre los círculos socráticos, entre las clases acomodadas. En Las Aves, que es una comedia de Aristófanes, Aristófanes, el poeta, ofrece un retrato de estos atenienses acomodados que imitan a los espartanos, los presenta hambrientos, sucios y socratizados. Socratizar es una palabra que no existía en griego, pero está claro lo que significa, ¿no? Que se comportan como Sócrates. Los poetas inventan palabras. Hambrientos, sucios y tal. Es decir, comen poco. Los que comen poco pues están hambrientos, porque es comedia, tienes que exagerar las cosas para hacer reír. Sucios, no te bañas mucho, no eres suntuoso en la esta, pues bueno, pues vas sucio. Y socratizados porque te comportas como Sócrates. Ahora volveremos sobre el tema. Platón, en el Protágoras, en uno de sus diálogos, dice: laconizar es dedicarse a la sabiduría más que a la gimnasia. Esto es muy interesante. Para Platón, que es filoespartano, casi todos los pensadores políticos, y era discípulo de tal, son proespartanos, laconizar es dedicarse a esa sabiduría arcaica que no envuelve con las palabras, como decíamos el otro día, ¿no? Que se demuestra con los hechos, y no a la gimnasia. Frente a la idea que tenemos,
Y dice, no es ponerte los guantes, salir a combatir y que te dejen las orejas de coliflor, de tanto corte que te han hecho de recibir golpes. Eso no es ser proespartano. Eso para Platón es superficial. Dice, espartano es dedicarse a esa sabiduría ancestral muy distinta de la sofística de los atenienses. Para que veamos que en profundidad los espartanos no son tan monolíticos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se manifiesta esa sabiduría arcaica? Pues lo mencionaba el otro día algo, la brevilocuencia de los espartanos. Son sobrios en todo, por lo tanto también en el lenguaje. Y, lógicamente, el que tiene una moderación en el lenguaje, tiene una moderación, una prudencia en su comportamiento. Es un ejemplo de sofrosine, prudencia. No hay que hablar mucho y sin saber lo que se dice. Hablar poco significa que tienes agudeza. Fíjense en el segundo párrafo, a mí me gusta mucho la comparación que hace. Igual que los celtíberos transforman el hierro en acero, enterrándolo en la arena y luego eliminan una gran cantidad de tierra, luego quitan la tierra, claro, así el discurso lacónico no tiene escoria, despojado de toda superficialidad y ajustado a los valores esenciales. Qué bien lo dice, ¿no? Es decir, es lo esencial, no lo artificioso. Nada en exceso. Quilón hablamos un poquito el otro día de él. ¿Se puede decir algo mejor en dos palabras? Porque en griego son dos palabras, medenagán. Nada en exceso. Huir de los extremos y siempre moderación. Eso estaba inscrito en el santuario oracular de Delfos. Otro ejemplo, cuando Demarato, el exiliado rey al lado de Jerjes, está en un consejo con el gran rey y le preguntan si calla porque es estúpido o porque no quiere gastar palabras, él responde, ciertamente es de estúpido no saber cuándo callarse. Es decir, son respuestas pequeñas que desarman, al contrario, ingeniosas, aforismos, ¿no? Apotegma se dice en griego. Hay que saber cuándo callarse. La otra cara del espejismo femenino, ya les habló el doctor Domínguez Monedero de las mujeres que tenían ciertas, vamos a decir, privilegios con respecto al resto de las mujeres griegas. El hecho de que recibieran una instrucción elemental cuando a la mujer no se la solía enseñar en Grecia. El hecho de que pudieran practicar deporte y no estar confinadas en casa. El hecho de que pudieran heredar. No solamente transmitir la herencia a sus hijos, por supuesto que eso es fundamental, pero es que en el resto del mundo griego ellas nunca son propietarias, nunca son posesoras. En Esparta sí, de la mitad que del hombre, pero es suyo. Por eso cuando van dejando de haber hombres, la oligantropía, ellas se van quedando y al final tienen la tierra ellas. Y va a decir Aristóteles, como veremos, pues que los espartanos estaban gobernados por mujeres. Estos teorizadores, esta mujer empoderada que diríamos hoy, pues no le gustaba a los teorizadores políticos, a Platón, a Aristóteles, que consideran que eso es indisciplina y rechazo de las leyes. Y por lo tanto, como decía hace un momento, el estagirita, es decir, Aristóteles, dice que los espartanos gynaikokratumenoi, gobernados por mujeres, que lo diría, ¿no? Y claro, eso para él es invertir el orden natural de las cosas. ¿Cuándo va a llegar el castigo? En la batalla de Eleustra, que no me dio tiempo a llegar el martes, que es el castigo por eso, por haber invertido el orden de las cosas. Porque las victorias sobre Esparta fue porque se habían corrompido, no porque fueran peores militares, sino porque se habían corrompido por ese que veíamos que habían ya buscado el dinero y habían dejado de ser tan virtuosos. Bien, esta tradición que es hostil hacia la mujer, pues tiene su nacimiento también en la guerra del Peloponeso, claro, y se refleja en la tragedia, en la comedia, ¿no? Y viene de una mala comprensión de esa cierta libertad que tenía, el hecho de que en Esparta, pues cuando el marido era mayor,
pues sabemos que los hombres se casaban a una edad, a veces 30 años más que las mujeres, pues bueno, y había necesidad de procrear, nos cuenta Jenofonte y nos cuentan otras fuentes, que si había un joven apuesto y con valores y el marido daba su consentimiento, pues podía tener relaciones con su mujer. Claro, para Polibio eso es adulterio, poliandria, no sé qué, son cosas que están destinadas a buscar esos nacimientos, pero hay que verlo en su... Pero claro, lo que transmiten es una mujer promiscua. Entonces, fíjense, abajo en la Eurípides castiga a los espartanos por todos los lados y dice, cuando habla Peleo, y es que ni aun queriéndolo podría ser casta una doncella de las que allá en Esparta abandonan sus casas para unirse a los mozos, con el peplo abierto y los muslos desnudos, en palestras y estadios, costumbres que no puedo soportar. Es decir, no pueden ser castas. Es decir, una imagen de la mujer, empezando por la propia Helena. Helena de Troya, que antes fue Helena de Esparta. Claro, es una mujer que la castigan todas las fuentes, porque es la culpable de la guerra de Troya, es todo, ¿no? Las mujeres espartanas tenían reputación de gran belleza, y Helena era la más bella, ¿no? Entonces, Delfos, en un oráculo, se pronunció así: Argos tiene la mejor tierra, Tesalia los mejores caballos y Esparta las mejores mujeres. La desinhibición de Helena. Heródoto nos cuenta que Troya se perdió por una mujer. Antes ya de que se casara con el rey Menelao, ya la había raptado otro rey mítico que era Teseo de Atenas, cuando tenía 12 años. Y dice que fue rescatada por sus hermanos divinos Cástor y Polus. Todas las tragedias de Eurípides ponen a Helena como una mujer deshonesta, lasciva, ávida de riquezas. Es decir, es una imagen muy negativa. Eso va a seguir en la poesía romana. La poesía romana va a tener continuidad esta imagen licenciosa. Virgilio en las Geórgicas dice: el Taigeto recorrido en sus orgías por las vírgenes laconias. A ver, si eran orgías, pues tampoco serían muy vírgenes, ¿no? Pues no sé, es que... Ovidio en el Cartas de las Heroínas. El rapto de Teseo a Helena cuando, según la costumbre de su pueblo, jugaba desnuda en la palestra y andaba entre hombres desnudos. En fin, pero esto es muy de la poesía latina. Propercio contrasta incluso satíricamente las costumbres sexuales de los espartanos con las de los romanos. Esto se lo pongo aquí para que, si puedan, vuelvan. No podemos tampoco entretenernos mucho, pero es mucho más largo, está de Propercio, pero es muy entretenido. Dice que, pues eso, las mujeres espartanas pues son más accesibles y que, bueno, pues que las romanas van con carabina, que no te puedes acercar, son más auténticas. Ni los vestidos de Tiro engañan a los ojos que se equivocan, ni existe la enojosa preocupación por perfumarse el cabello. En cambio, las nuestras van rodeadas de enorme acompañamiento, ni hay espacio suficiente para introducir un dedo. No puedes y tal. ¿Cómo añoro tus mujeres? Y tal. Es la misma imagen, ¿no? Pero ahora repito, es poesía, ¿no? Por eso es un mirage femenino. Y Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, el libro fundador prácticamente del feminismo moderno, la imagina como una mujer liberada. Tampoco podemos, si quieren luego cuando ya se cuelgue y todas estas cosas pueden volver, porque si lo leemos todo, pero he subrayado en rojo quizá lo más importante. Si en una sociedad se prohíbe la propiedad privada, también la familia se disuelve y con la disolución de los lazos familiares la mujer es libre. Así lo entiende Simone de Beauvoir. Y eso sucedía, según ella, en Esparta. Las mujeres asumían la servidumbre de la maternidad como los hombres la de la guerra, pero más allá del cumplimiento de este deber cívico, no se ponía ningún control a su libertad. A ver, hay también un mirage porque Simone de Beauvoir está idealizando a la mujer espartana. A mí el hecho de libre, una mujer que tiene sobre sus hombros tener hijos, en una sociedad que si no se tienen hijos en el matrimonio la va a culpar a ella, y va a tener que repudiarla al marido y coger a otra porque el hombre nunca era culpable. Entonces, eso en una sociedad que necesita niños no me parece a mí una libertad, pero bueno. Seguimos con otro socrático,
Xenofonte, discípulo de Sócrates, ya vimos que era un laconizante, nos hemos basado mucho en él. Es el que mejor conoce Esparta, porque fue un hijo adoptivo de Esparta. Vivió en parte entre los espartanos. El rey Agesilao, el que mencionábamos el otro día, cojo, que tenía mucho poder, le regaló una villa en un territorio que habían quitado a los eleos. Y claro, te regalan una villa, te regalan las tierras, te regalan los estos, pues ¿qué vas a decir de ese rey? Que es el mejor, que es panhelenista, que tiene todas las virtudes del mundo, es un encomio, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, nos habla de... Educó a sus hijos en la Gogé. Sí, la Gogé no solamente es para espartanos, sino que algunos personajes importantes, algunos decían que cuando querían disciplinar al hijo, que le había salido un poco esto, dice, pues lo mando a Esparta y me lo enderezan. En fin, esas cosas, ¿no? Y bueno, en sus helénicas silencia o enmascara todos los hechos que perjudican a Esparta. Por poner un ejemplo, se olvida el nacimiento de la Segunda Liga Ateniense. Es decir, es historiador, sí, pero que siempre que puedo beneficio a Esparta. Y hombre, que no recojas el nacimiento de la Segunda Liga Ateniense, lo conocemos porque se ha descubierto una estela. En fin, no podemos entrar mucho en ello, pero bueno, es que es la única fuente que tenemos para la primera mitad del siglo IV. Bien, y luego tiene la Constitución de los Lacedemonios, que es una obrita donde ensalza todas las costumbres de los espartanos, excepto en un famosísimo capítulo 14 que sigue coleando, que no es el último, son 15, sino el penúltimo, donde se lamenta de que todo eso se ha ido al traste. Y claramente lo que ha sucedido es que tiene nostalgia de todo lo anterior, del orden licurgueo, de cuando las cosas eran de otra forma. Y él está viviendo cuando Esparta tiene el imperio, gana Atenas, y entonces ya todos buscan el dinero, se corrompen y todo eso, y entonces pues, tiene nostalgia de eso. Dice, esto ya no es lo que era. Platón, Esparta como estado, no es el estado perfecto, pero es el estado más perfecto entre los imperfectos. Él tiene su estado ideal, y el que más se le aproxima es el espartano. En Esparta se inspiró para la construcción de sus ciudades ideales en Calípolis, es una ciudad idealizada en la República, y Magnesia en las leyes. Este texto sí merece la pena, quizá, porque aquí está el origen de lo que se podía llamar la constitución mixta, esta mezcla de regímenes. Habla un espartano, está en una conversación, ¿no? Y dice, cuando pienso extranjero en el orden político de Lacedemonia, no puedo decirte a bocajarro cuál es. Es decir, mi patria no sé qué régimen político tiene. Si me lo preguntas así, pues incluso creo que se asemeja a la tiranía, porque los éforos tienen un poder enorme, casi como el de los tiranos, durante un año, como los cónsules romanos. Y sin embargo, a veces me parece la más democrática de las ciudades, porque todos van sin grandes diferencias sociales. Además, el no decir que es una aristocracia está totalmente fuera de lugar. Tiene los ancianos, que son los de las mejores familias y que integran la gerusía o consejo de ancianos, que tienen un poder enorme. Pero también hay una monarquía de por vida, los diarcas, los dos reyes. Yo, preguntado tan de improviso, no sé distinguir qué régimen. Tenemos un poquito de todos. Y por lo tanto estamos ante lo que los griegos llamaron la micte politeia, la constitución mixta. Que la constitución mixta pues sería eso, tener un poquito de todos los regímenes puros para que se combinen entre sí, ninguno predomine sobre los otros y, por ejemplo, la democracia no devenga tiranía, o oclocracia, mejor dicho, la realeza no se convierta en tiranía, en fin, y así subsistan más. El checks and balance de los anglosajones. Aristóteles tiene, respecto a su maestro Platón, más análisis que idealización. Ya aquí ya no tiene tanta idealización. La admira todavía porque tiene una educación, hay pasajes de admiración hacia Licurgo, no hay muchas diferencias entre ricos y pobres. Eso le parece bien a Aristóteles. Pero no le parece tan bien que las comidas en común puedan expulsar de la ciudadanía a quien no contribuya. ¿Se acuerdan del martes? Quien no aportaba a la sisitía quedaba excluido de la ciudadanía. Hombre, le quitas todos los derechos políticos,
Los éforos les parece que salen de las clases bajas. Y como las clases bajas no tienen dinero, son fácilmente veniales, fácilmente corruptibles. Vas a poder sobornar magistrados porque vienen de clase baja. Que los ancianos sean demasiado ancianos. Y dice una frase, pues bueno, hay como la del cuerpo también una vejez de la mente, dice Aristóteles. Es decir, hay veces que es así. Aristófanes tiene en una de las ocasiones que hay un personaje en las nubes que le manda a estudiar con Sócrates al hijo, y el hijo no quiere ir, es un rebelde y tal, y entonces va el padre, pero el padre no asimila conocimientos, es ya muy mayor, y entonces le expulsan de la escuela, dice que no aprende nada, y va el hijo y aprende, pero aprende todo lo malo, lo de la sofística, puedo defender un argumento y el otro, entonces cuando vuelve le pega al padre, y dice, ¿por qué me pegas? Dice, porque los padres pegan a los niños de pequeños, pues ahora yo te pego 2 veces porque eres tan quejica, y bueno, entonces pues el otro termina pegando fuego a donde tenía Sócrates la escuela, ¿no? Los peligros del uso de la palabra para retorcer las cosas, ¿no? La licenciosidad, el gusto, la molicie de las mujeres, tampoco le gusta a Aristóteles. La concentración de propiedad en pocas manos. El excesivo rigor del heliotismo, que a los hilotas se les trate demasiado mal. Y luego el militarismo desmedido, porque lo importante es la arete, la virtud completa. Arete significa excelencia, virtud completa. Y claro, para Aristóteles, los espartanos se quedan solamente en una parte de la virtud, que es la andreia, el coraje, la valentía. Eso solamente es una parte, importante, pero no es todo. Entonces lo critica. Ya vemos que no es lo mismo que su maestro. Otras corrientes filosóficas. Los pitagóricos pues tienen vínculos que tienen, igual que los espartanos, pues, un interés por el comportamiento, el respeto a la autoridad, el sentido del orden y la disciplina. En fin, tanto es así que, según nos dice Timeo, no hay que creerle, pero bueno, dice Timeo que el propio Pitágoras habría ido hasta Esparta para ver las leyes de Licurgo. Es decir, él fundó las colonias y aplicó sus leyes en el sur de Italia. Es muy improbable, además, que a finales del siglo VI hubiera hecho esto, no es verosímil. Pero bueno, se ven cosas. Los cínicos también. Aquí se dieron unas charlas magníficas de Ignacio Pajón sobre los cínicos, no hace mucho, hace unos meses. Y claro, había cosas porque, claro, los cínicos visten cualquier cosa, no se llevan sus propiedades, desechan, son también muy proespartanos, ¿no? Se les representa sucios, igual, ¿no? Y bueno, Diógenes de Sinope, que sería el fundador, decía que ir de Esparta a Atenas es como pasar de una casa de las habitaciones de los hombres a las de las mujeres. Y bueno, al reprocharle un ateniense, ¿por qué no vives entre los espartanos? Dice, porque un médico curando gente no vive entre los que están sanos, es decir, vive entre los que están enfermos. Dice, yo voy a curar a los atenienses, que estos hay que curar, los espartanos son virtuosos. Luego tienen vínculos con los estoicos. Zenón de Citio, el precursor de la escuela, habría escrito una Politeia, también todos escriben una Politeia, un tratado sobre las leyes de Esparta. Estaba de moda porque se entendía que era un estado prácticamente ideal. Y tenemos un papel que el otro día no pude entrar del filósofo estoico Esfero de Borístenes, que es de mediados del siglo III a.C., época helenística. No hay que confundir helénico con helenístico. El periodo helenístico es el que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta la batalla de Accio, hasta el 31, esos 3 siglos, que a veces se confunde. Entonces, en la época helenística, Esfero de Borístenes era un filósofo estoico, visitó Esparta, dejó un gran recuerdo allí de su paso, y en esos momentos los 2 reyes que había quisieron hacer muchas reformas. Y para que esas reformas fueran aceptadas, lo que dijeron era que tenían que ser atávicas, una palabra preciosa. Atávica significa la recuperación del pasado, que tú lo estás recreando. Y claro,
Si tú vuelves a las instituciones porque han caído en desuso y están obsoletas y las quieres recuperar, esas instituciones de Licurgo, ¿no es bonito eso? Claro, pero ¿hasta qué punto son esas instituciones de Licurgo después de siglos? Ahí está la cuestión. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los historiadores de Esparta. ¿Cuánto de lo que sabemos no procede de esta época en que se recrean cosas anteriores? ¿Lo ven el sentido? Porque claro, dices, ¿cuánto viene originalmente de la Esparta auténtica, arcaica o clásica, o cuánto se ha recreado en la helenística imitando la arcaica? A lo mejor lo que creemos que era antiguo realmente lo inventó Esfero de Borístenes, que hizo todo un aparato de propaganda para legitimar todas esas ideas. Es muy interesante. Los antiguos no creían en el concepto de revolución, como nosotros. Revolución como algo nuevo, novedoso, que cambie las cosas. Es imposible. Solo se puede volver al pasado, a un pasado mejor, esencialista en muchos casos. Entonces, ese concepto de decir revolución para cambiar, no. Solo puedes volver a un pasado que se ha perdido y que ha sido mejor, porque estás en una cosa peor. Polibio y la degeneración natural de los regímenes. Es más o menos lo que comentaba hace un momento. Polibio es el que sistematiza un poco todo esto de la constitución mixta. Y utiliza esta palabra tan interesante, anaquíclosis. Igual que un cuerpo se deteriora con el paso del tiempo, un régimen político también se desgasta, sufre un desgaste. Cualquier régimen político. Para evitar que ese desgaste o para paliar que vaya más deprisa, hay que mezclar las cosas. Y entonces cogemos un poquito de los regímenes, lo que decía hace un momento, y retrasas lo inevitable. ¿De acuerdo? Y claro, los estados que tienen esa constitución mixta son los que están mejor gobernados y los que duran más tiempo. Son los más triunfales. ¿Quiénes? Esparta, que como hemos visto antes, 700 años, 800 años, Cartago y luego, claro, Polibio, Roma. Polibio es griego, le cogen de rehén y tal, pero él asiste al engrandecimiento de Roma. Y dice, Roma, la realeza, no tienen realeza, pero tienen 2 cónsules. Consejo de ancianos, el Senado, que significa Consejo de Ancianos. Y las asambleas, Roma tiene asambleas, por lo tanto tiene los 3, el contrabalance y eso. Naturalmente es un constructo que es totalmente ficticio, que solo sirve para la teoría, digamos, política, pero que funciona, ¿no? Es importante que Polibio, cronológicamente hablando, es la primera fuente, estamos en el siglo II a.C., época helenística, por lo tanto Jenofonte ni Tucídides dicen nada por el estilo. Polibio es el único que recoge esa ilusoria o igualdad económica, el primero en hablar de la igualdad económica entre los espartanos, todos iguales entre sí. Bien, ya con el Imperio Romano, Esparta se convierte en un exemplum virtutis, en un ejemplo de virtud. Claro, ya no hay libertad política, ya no puede influir sobre los estados políticamente, porque ya no tienen libertad y Roma predomina sobre todo. Entonces, ¿en qué influye? En la virtud. Enseña la virtud a los otros. Por ejemplo, Séneca, que he puesto a los 2 Sénecas, padre e hijo, Séneca Rétor y Séneca el estoico, el que enseñó a Nerón, precisamente, cordobeses. En las epístolas morales a Lucilio, el estoico Séneca trata de confortar ante el suicidio, teniendo en cuenta que a él le hizo suicidarse Nerón y tuvo problemas porque se cortaba las venas y que no se moría, y que no se moría, y que no se las había cortado bien, el hombre, en fin. Hay que consolar sobre el suicidio y dice, el joven espartano, aún impúber, que hecho prisionero y esclavizado, se abrió la cabeza contra un muro tan pronto se le ordenó una tarea servil y degradante. Es decir, un espartano nunca se va a degradar. Y cuenta esta historia. Es decir, incluso un niño es capaz de que cuando le dicen algo que le rebaja, que le humilla, se va contra el muro y se abre la cabeza y se mata. Y ya luego su padre en las Suasorias, Marco Anneo Séneca, dedica una Leónidas que jamás
se retiraría del desfiladero porque nacer espartano implica contraer una deuda con el valor. Pero esto es muy bonito, lo que está en rojo. Sí, eran solo 300. Pero 300 hombres, armados, espartanos, en las Termópilas. Nunca he visto tantos 300. Es una cosa decir, podían ser 300.000, ¿verdad? Bueno, llegamos a Plutarco, del que hemos ido hablando ya mucho. También es el transmisor del mito. Plutarco es, no sé si lo dije el otro día, después de la Biblia, Las vidas paralelas es el libro más leído del siglo XVIII. Es decir, Plutarco se tiene que leer porque sus vidas paralelas son las vidas de los grandes personajes comparadas en la antigüedad, ¿no? Entonces, Alejandro Magno y Julio César. Y dices un romano y de tal, por lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, las clases acomodadas, los príncipes, todos tenían que leer eso para imitarlos, o no. Es decir, imitar sus virtudes y no imitar sus vicios, lógicamente, ¿no? Entonces, sus vidas paralelas, él hizo 5 de espartanos, muchas. Se duda si hizo una de Leónidas. En algún momento dice que como si la estuviera preparando, pero no hay vida de Leónidas. A lo mejor no le dio tiempo, pero bueno. Claro, la más importante es la vida de Licurgo, pero que comienza así. Nada absolutamente que no esté sujeto a dudas puede decirse de Licurgo. ¿Y entonces qué voy a leer detrás? Es decir, si todo lo que se duda es de Licurgo, estamos ante un personaje. ¿Cómo comienzas una biografía reconociendo eso? Bueno, luego recopiló pues, en sus tratados de morales y costumbres todos estos apotegmas que hemos ido diciendo sobre los espartanos y las espartanas, ¿no? Estas frases ingeniosas y tal. Muchas se conocen por el cine y la televisión, lo de, bueno, pues desayunad bien porque esta noche cenaremos en el Hades, ¿no? Lo de las flechas que decíamos el otro día, son tantos que se arrojarán las flechas, pues así combatiremos a la sombra, ¿no? Ven a cogerlas, hay muchísimas, son muy interesantes, probablemente ficticias, no sabemos si son verdad o no, pero nos muestran cómo era la mentalidad, podemos decir, de los espartanos. A lo mejor no nos dice una cosa, pero capta muy bien la esencia de lo que era lo espartano. Y si no nevero, pues ben trovato, ¿no? Como se suele decir. Las máximas de las mujeres espartanas suelen ser recordatorios de nombres o costumbres que los varones deben respetar, ¿no? Ya vimos lo de Gorgo, que lo tenemos aquí en la película esta de 1962, de la que hablaré después, entregándole el escudo. Y aquí en la de abajo tenemos una versión, por eso pongo aquí los productos de una mujer respetable. Lo mismo de Gorgo, pero esto es el Memorial Hall de la Universidad de Harvard, saqué las cristaleras el otro día, las vidrieras, que sirven de ejemplo. Esta no es una espartana, es una romana, es Cornelia. Una mujer, la madre de los Graco, de Tiberio y Cayo Graco, que ahí son niños. Pero recoge lo mismo, es la versión romana del apotegma griego. Entonces, hace la versión. Una mujer jonia, rica, perfumada, bien vestida, pues viene de un mundo del lujo, luce todo, ¿no? Y tal, y coge Cornelia y le enseña a Tiberio y Cayo Graco pequeño y dice, estos son los productos de una mujer de bien. Estos son los productos de una mujer de bien. Es decir, la mujer no se tiene que dedicar a otras cosas, sino a producir ciudadanos honestos, virtuosos, y es que Cornelia, claro, inculcaba en los Graco pues, esos valores que todavía estaban. Es una imagen, ¿no? Lo mismo que lo de la mujer promiscua, pues tenemos lo de la mujer que transmite los valores del Estado. Como todo, según el cristal que se mire, ¿no? Después de Plutarco tenemos a Claudio Eliano, que escribió unas historias curiosas, y son curiosas, la verdad. Muchas de las cosas que repite son de antes, y sobre todo de Plutarco, pero hay dos que no están en ninguna fuente anterior, y que a mí por lo menos me gustan mucho. Dice la anécdota entre Cleómenes I, ¿recuerdan este que a lo mejor era el rey megalómano, el rey que a lo mejor tenía esquizofrenia, ¿no? Del otro día, no sé si los que estuvieran aquí. Bueno, Cleómenes I
tenía un amigo, muy amigo, que era Arcóntidas, desde pequeño, y entonces siempre le prometió contar con su cabeza. Cuando llegó a rey, le decapitó, metió la cabeza en miel y cumplió su promesa. Es decir, siempre tuvo la cabeza al lado, ¿no? Y la otra del rey Arquidamo y el embajador de Quíos es que llega el embajador de Quíos, de nuevo el mundo jonio, el mundo de las islas y eso, y bueno, pues era alguien que un poco coqueto, que llevaba el pelo teñido. Y entonces cuando va a intentar hablar ante los espartanos se levanta Arquidamo y dice: pero ¿cómo va a hablar alguien que solo puede llevar la mentira en el alma si ya la lleva sobre la cabeza? Es decir, alguien que ya esto... y no le dejan hablar. Es decir, son cosas, como ven, muy moralistas, ¿no? Que bueno, incluso para los primeros eruditas y apologetas cristianos, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Esparta también cumple una función ejemplarizante, ¿no? Porque como Cristo se sacrifican y bueno, todo esto tiene su aplicación, no podemos tampoco entrar, pero que sirve para todo, ¿no? Tiene un poco su explicación. Saltamos sobre el medievo, que no hay mucha antigüedad en el medievo y no hay mucha Esparta, y nos vamos al Renacimiento, ¿no? Ya estamos en el siglo XVI. Este que tenemos ahí es Maquiavelo. Esparta tiene también su legado en los humanistas y en los utópicos, ¿no? Primero porque ellos copian la educación en Esparta, hasta cierto punto. Es la época de los principium specula, los espejos de príncipes. Los príncipes tienen que educarse en los valores de alguien que tienen como modelos, lo que decíamos antes, ¿no? Y por lo tanto tienen que tener la mejor formación posible porque luego van a gobernar, lo mejor de lo mejor. Y se cree que la educación espartana les viene muy bien, porque el entrenamiento para la guerra, para la caza, para todas estas cosas, excepto la homosexualidad, que ya veíamos el otro día, eso se aparta, y el robo. No mencioné el otro día, pero a los espartanos se les enseña a... No se les enseña, se les permite robar, porque agudiza el ingenio. Pero si no te pillan, porque si te pillan, la que te cae... Los espartanos eran muy dados a esto. Y pongo ahí el zorrillo de Plutarco, porque hay una anécdota que se repite muchísimo, es archiconocida, y probablemente algunos de ustedes la conocerán. Hablan sobre ella Michel de Montaigne, Rousseau... Probablemente sea también falsa, pero lo designa muy bien. Estaban unos muchachos y tenían que tratar de robar lo que pudieran, porque los mantenían ahí medio hambrientos, lo que pudieran. Y coge un zorrillo de una granja. Esto ha llamado mucho la atención. Dicen, las granjas no se suelen tener zorrillos, pero este robó un zorrillo de una granja, ¿no? Y claro, en ese momento les sorprendieron y se metió el zorrillo debajo del manto. Y claro, todos así quietos para que no se le viera y tal, y el zorrillo le va desgarrando hasta que le saca las tripas y muere. O sea, esto, lectura, el castigo es tan tremendo que debe ser peor que la muerte, ¿no? Son historias que están sobre todo en Plutarco, pero que, bueno, eran creídas, ¿no? Luego, aparte de esto de los espejos de príncipes, Esparta es modelo para las jóvenes repúblicas renacentistas. ¿Por qué? Porque las jóvenes repúblicas renacentistas lo que quieren es perdurar también, entonces buscan modelos. Maquiavelo fue uno de los primeros que en la modernidad se sirvió de la antigüedad como un arma política e ideológica, evidentemente. Luego sus ideas van a tener continuidad en toda una serie de pensadores venecianos y florentinos que tienen aquí. Lo que pasa es que va a volver sobre la constitución mixta, ¿no? Y bueno, pues Maquiavelo tiene una idea. Él escribe sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Y entonces, pues bueno, algunas veces recurre a los espartanos para su conocida instrucción de el fin justifica los medios, ¿no? De esto, ¿no? Abajo pongo el movimiento político de los llamados monarcómacos, que no es muy conocido, pero ayer estaba con un jurista y dice, esto me recuerda a la oposición que hice y tal, o sea que se debe estudiar. Literalmente, monarcómacos son los que combaten la monarquía. ¿Por qué combaten la monarquía? Para que no se convierta en monarquía absoluta, que aplaste a los ciudadanos. Entonces, la Europa de la segunda mitad del siglo XVI
quiere una limitación del poder monárquico, quiere limitarlo. E incluso justifica el tiranicidio, el magnicidio, en algunos casos. Si el rey es excesivamente absoluto y humilla y mata y todo eso, está justificado matarlo, ¿no? Es lo que hacen. Y adoptan la figura de los éforos. La palabra éforo significa vigilante, son los magistrados y por lo tanto son los que vigilarían que el rey no se convierta en absoluto. Cuidado, eres rey, tienes muchos poderes, pero fracasaron. Y fracasaron porque el siglo XVII es el siglo del absolutismo, y basta pensar en Luis XIV, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ellos lo intentaron. Es un movimiento que nace entre los protestantes, entre los hugonotes, ¿no? Tenemos una gran figura humanística como es Michel de Montaigne, para el cual Esparta era una monstruosa perfección, son sus palabras, que este es al revés. Es monárquico porque también es aristócrata y quiere preservar el orden establecido. Y recurre a Esparta por otras cosas, porque Esparta es orden, obediencia. Como vemos, podemos quedarnos con unas cosas o con otras, ¿no? Y dice, en Atenas se enseñaba a hablar bien, en Esparta a actuar bien. Fíjense lo mismo, ¿no? Es decir, déjate de palabras y con los hechos. Aquellos hombres, los de Atenas, se empeñaban en las palabras, estos son las cosas. Había un ejercicio continuado de la lengua, aquí del alma. La marcialidad educativa dotaba al individuo de un carácter enérgico, fuerte, mientras que el estudio de las ciencias es más dado a suavizar y afeminar la gallardía que a afirmarla. En fin, no tiene tampoco un gran concepto de las mujeres, ¿no? Es decir, el que estudia demasiado ya no es tan, ¿no? Se afemina su gallardía. Eso dice en Esparta, ¿no? Él es el primero que, antes de Rousseau y en el siglo XVIII, pues habla del buen salvaje, que supongo que salvaje, el buen salvaje en el sentido de que el simple, el buen salvaje es el que viene de América, de ese mundo, como dice, que descubrimos los españoles. Y dice que es simple. Es simple porque es ignorante, pero al ser ignorante es ingenuo, es bueno, no está pervertido, ¿no? Es ese buen salvaje. Es lo que dice en ese texto. Y luego al final daba primacía a la derrota de las Termópilas por encima de las victorias. Es decir, para Montaigne importa más las Termópilas que las 4 grandes victorias sobre los persas. ¿Por qué? Porque enseñó el camino a resistir a lo que había que hacer, que era posible vencer a un ejército mucho mayor siendo menos, ¿no? Bueno, Esparta es manantial para toda la tradición utópica occidental. ¿Qué quiere esto decir? Que como hemos visto que en Platón es un estado ideal, pues con Platón como correa de transmisión, Esparta está presente en todas las utopías. Desde Tomás Moro, que es el que acuña el término, utopía es el no lugar, porque no está en ningún sitio. Hasta las aventuras de Telémaco, de François Fénelon, que tuvo un éxito extraordinario. ¿Qué puntos en común tienen estas utopías? Ahora hay muchas utopías también. Siempre que hay un mundo en que se está pasando mal, que hay esto y de tal, buscamos evadirnos. Eso ha sido siempre así. Un comunismo de bienes. Todos comparten todo, incluso sexualmente. Una limitación o supresión del uso del dinero, del lujo, del comercio, de la producción fabril. Una educación pública y moral. Una uniformidad económica y estética. Y unas leyes sencillas y una dirección política en manos de magistrados y consejeros que normalmente son ancianos y sabios. Es un mundo ideal, perfecto, de felicidad, de escape. Es un mundo muy espartano. No me digan que no tiene mucha coincidencia con el mundo espartano. Esparta también influyó en el republicanismo inglés del siglo XVII. En su iconoclastés, el poeta y ensayista John Milton recurre a la historia de Esparta para justificar la ejecución del monarca Carlos I. Mataron al rey de Inglaterra, Carlos I. Eso son palabras mayores. Entonces, para legitimar esto,
recurren a la historia de Esparta. Los reyes de Esparta, aunque descendían de Hércules, de Heracles, fueron a menudo juzgados y en ocasiones condenados a muerte de acuerdo con las más justas e ilustres leyes de Licurgo, que aunque rey pensó que lo más desigual era obligar a sus súbditos por cualquier ley y tal. Es decir, que si se exceden, podemos tratarlos como lo hicieron los otros y las leyes. Es una legitimación, buscar legitimación en el pasado, porque habían matado a un rey, evidentemente. Montesquieu, el espíritu de las leyes. Licurgo encarna para él la excelencia normativa, basada más en costumbres que en leyes, no tanto en leyes escritas como en las costumbres, en lo que es el derecho consuetudinario, diríamos hoy, ¿no? Y eso da estabilidad sin caer en la tentación del imperio. Tienes que buscar el orden, no una vorágine imperialista de intentar conquistar todo. Licurgo llevó a cabo la división de la tierra en lotes pequeños, lo justo para la subsistencia, de modo que fomenta a la fuerza la frugalidad. Y dice Montesquieu, si se produce más, unos lo gastan, otros lo acumulan y llega la desigualdad. O sea, también lo tenemos en el espíritu de las leyes, donde Roma y Esparta están presentes continuamente. Rousseau, sumo pontífice del laconismo, este es el más laconófilo de todos. Vamos, pero además de llevarlo a la práctica, porque cuando hace las leyes para Ginebra quiere hacer leyes espartanas, que claro, es que es un Estado moderno. Discurso sobre las ciencias y las artes. ¿Cómo podría yo olvidar que fue en el seno mismo de Grecia donde se vio elevarse esta ciudad tan célebre en su feliz ignorancia? Lo del buen salvaje. Pero si es un ilustrado, es una persona ilustrada. Feliz ignorancia como por la sabiduría de sus leyes, esta república de semidioses más que de hombres. Tan superiores a la humanidad parecen sus virtudes, oh Esparta, oprobio eterno de una vana doctrina, mientras que los vicios conducidos por las bellas artes se introducen juntos en Atenas, es decir, las bellas artes no le gustan, tú expulsas de tus muros a las artes y a los artistas, a las ciencias y a los sabios. Atenas se convierte en el lugar de la cortesía y el buen gusto, la tierra de oradores y filósofos. El retrato de Esparta es menos brillante. Allí, dicen otros pueblos, los nombres nacen virtuosos. Aquí en Esparta no es necesario aprender, ya naces con ello. Va de suyo. Y el aire mismo del país parece inspirar virtud. La frase del final dio mucho que hablar en el siglo XVIII. ¿Vale menos todo esto que los mármoles del Partenón? Es decir, cogemos los mármoles del Partenón y cogemos el legado que nos ha dejado Esparta. ¿Qué vale más? ¿Los vestigios materiales o lo otro que es inmaterial? Pues estuvieron discutiendo sobre ello. Cada uno puede tener su opinión, claro, pero... Otra obra de Rousseau es el Emilio o sobre la educación, que se abre con una historia de Plutarco. Inverosímil también, pero bueno, fíjense ustedes. Una mujer espartana tenía 5 hijos en el ejército y esperaba noticias de la batalla. Llega un hilota y ella le pregunta, temblando, y contesta el otro, vuestros 5 hijos han muerto. Vil esclavo, ¿te he preguntado yo eso? Hemos obtenido la victoria. La madre corre al templo a dar gracias a los dioses. Y dice, esto ya es ruso, he aquí la ciudadanía. No preocuparte por los tuyos y sí por la ciudadanía, por el Estado, por lo de todos. El deber cívico por encima de cualquier sentimiento afectivo. ¿Ustedes se creen que una madre puede tener a los 5 hijos, los 5 morir? En fin. El preceptor del Emilio pues tiene muchas cosas en común con los espartiatas, ¿no? Y entonces recomienda que en lugar de pegarlos a los libros, los niños comiencen por aprender a robar para la cena. De nuevo, no los pegues a los libros, no los hagas demasiado esto y tal, que sean ingenios a robar para la cena. Bueno, la enciclopedia es el diccionario por excelencia de la Ilustración, ¿no? El diccionario razonado en las ciencias, las artes y los oficios, el que recoge el compendio de todos los saberes del siglo XVIII, de los ilustrados, ¿no? Bien, hay un artículo que el de Licurgo, pero no lo he querido traer porque si no nos entreteníamos demasiado, el de Licurgo lo hace Diderot, uno de los grandes, el que lleva la... Menos conocido es Louis de Jaucourt, pero Louis de Jaucourt, el chevalier de Jaucourt, el caballero de Jaucourt, era el que hizo casi todas las entradas para Mundo Antiguo.
Digamos que él era el que conocía bien la antigüedad, Grecia y Roma. Y en el artículo que comienza por Esparta Lacémonie, en francés, fíjense, parece que la naturaleza no haya producido hombres más que en Lacedemonia. De nuevo, allí se venía al mundo con un carácter de filósofo y de ciudadano. Ya venía de serie, como decimos ahora en día, ¿no? Por una razón, por una moral puramente natural, se veía hombres sujetos a la razón, que por su propia elección se colocaban bajo una austera. Bueno, por todos lados, gente corrigiendo y siendo corregidos, instruyendo y siendo instruidos, ejerciendo virtudes más que modales. Así las costumbres dieron el tono a esta república. La ignominia llega a ser el mayor de los males, la debilidad el mayor de los crímenes. Consagra el mito. Los ilustrados están consagrando el mito de Esparta. Algo de pintura, del 18. Charles-Nicolas Cauchin, el joven, dibuja un grabado en que Licurgo es herido en una sedición. Está basado también en un episodio de Plutarco, pues ellos cogen todo lo de Plutarco porque en el siglo XVIII todavía no había nacido la ciencia como historia, no había un análisis, vamos a decir, de las fuentes y se creía en todo lo que decía cualquier autor antiguo. Entonces Plutarco, pues todo lo que decía era cierto. Bueno, Licurgo está enseñando, no sé si ven esta negra, le han vaciado un ojo. Porque cuando él quiere llevar sus reformas, pues los aristócratas no querían renunciar a su vida de lujo y las comidas de las sisitías y todas estas cosas. Y hay un joven que se llama Alcandro, que con un bastón le ataca y le vacía un ojo. Y entonces, en lugar de responder violentamente, se lo lleva a su casa, lo reeduca, lo domestica. Es decir, ¿qué es lo que tiene? Es decir, en lugar de ejercer la violencia, bueno, en el Salón de París cada 2 por 3 ponían cosas del mundo antiguo y Esparta era la joya de la corona. Este es un cuadro magnífico de la magnanimidad de Licurgo, de Le Barbier el Viejo. Se llama así porque Licurgo no fue rey, fue regente. Pudo tener la realeza, pero no la quiso. Entonces es la renuncia al poder vitalicio y hacer lo que es justo, que es gobernar mientras el niño es pequeño. No aprovecharte de que sea pequeño para quedarte tú con el poder, que es lo que hacían muchos de los regentes. Este cuadro es magnífico. De Marie-Joseph Blondel, 1828, está en el Museo de la Picardía, en Francia. Es un Licurgo idealizado, envuelto en su capa roja. Mayor porque es mayor, tiene la experiencia de los años, pero yo no tenía ese brazo cuando tenía 30 años. Es decir, está fuerte, es que está fuerte. Las leyes de Licurgo en su mano, pero si nos dice Plutarco, las leyes no estaban escritas. Las armas hoplíticas detrás de él, pero si nos dicen las fuentes que es anterior a que existieran los hoplitas, da igual, está idealizado. Entonces, por eso, pero es un cuadro que transmite, a mí me parece que transmite mucho, pues eso, filosofía, lo que tiene que tener un legislador que da las leyes para todos, ¿no? Una Esparta totalmente también recreada. En esto es Joseph Michael Gandhi, en este caso un inglés, que desde un punto de vista constructivista, pues recrea Esparta. Y como Esparta no quedan restos, pues recrea la Esparta romana. La Esparta romana, como era la Esparta romana. Y con ciertos toques de la City de Londres, todo hay que decirlo. Entonces, pero bueno, todo imaginado. Todo imaginado. Si no hay restos, pues la tienes que imaginar. Llegamos, yo lo llamo el paroxismo del mito, ¿no? La Esparta jacobina. Aquí llegamos ya al cénit, al punto culminante. La Revolución Francesa trajo consigo un auténtico culto de la antigüedad. Es curioso, querían hacer un mundo nuevo, pero con viejas costumbres. Los jacobinos pues fueron sobre todo los más espartanos, ya saben que era el ala más extrema frente a los girondinos, ¿no? Las estatuas de Solón, Licurgo, Platón, Demóstenes, todo esto estaban a la entrada de las Tullerías.
Cuando ellos entraban en la Asamblea Nacional veían las estatuas de los antiguos legisladores para ver si les influía, si se inspiraba, ¿no? Ahí tienen que se conserva la estatua de Licurgo meditando sobre sus leyes de François-Frédéric Lemont en la Asamblea Nacional de París. Todo esto tenían hasta un punto de ingenuo, porque cuando quieren hacer... se llamaba Herul, me parece, quieren hacer leyes nuevas, dicen que me traigan las leyes de Minos. Si Minos es un personaje mítico, es el padre del Minotauro, ¿no? Entonces si creemos en el Minotauro, pero es que creían que existía. Pero vamos a ver, bueno, la Esparta de Graco Babev, Graco entre comillas porque era como le llamaban. Como tengo puesto ahí, Babev cambió sus 3 nombres de pila, se llamaba François Noël Toussaint Niques, que se cambió los 3 y se puso Camilo Cayo Graco. Es decir, los mejores hombres, los nombres más honorables de la República Romana. Ya está. Bueno, le llamaban Graco Babev. Él quiere la igualdad de la ciudadanía y la supresión de la propiedad privada. Y eso era un problemón. Y lo sigue siendo, claro. ¿Cuándo no ha sido un problemón? Bueno, entonces él dice en el Tribuno del Pueblo, la igualdad de hecho no es una quimera, no es falso. Lo ha conseguido el gran tribuno Licurgo. Es sabido cómo llegó a instituir este sistema admirable en el que las obligaciones y las ventajas estaban repartidas por igual, en el que lo suficiente era distribuido entre todos sin pérdida y en el que nadie alcanzaba lo superfluo. Como una especie de aurea mediocritas. Bueno, todos por la mitad, no hay ninguno excesivamente rico, pero a nadie le falta de nada, nadie se muere de hambre. Participó, curiosamente, en una conspiración que se llamó de los iguales, y muchos lo han relacionado con los homoioi. Evidentemente le gustaba a los espartanos, conspiración de los iguales la llamó, pues eso, los homoioi. Bueno, terminó en la guillotina. Proyectos educativos espartanizadores, ¿no? Cabecillas jacobinos pensaron que había que reeducar en la ciudadanía a la gente, hacer la sociedad civil y alejarla del clero, y por lo tanto tendrían una educación laica, con los mismos vestidos, la misma alimentación, la misma instrucción. Todo esto trataba de hacerse, no se llegó a hacer en realidad. Primero Louis de Saint-Just, conocido como el arcángel de la Revolución, y el que estaba en el otro polo era Camille Desmoulins, que este era menos proespartano y más proateniense. Tenía un periódico, le gustaba la libertad de prensa, y tiene aquí este pasaje donde dice de Licurgo muy negativamente: ese médico que mantiene la salud con dieta y agua, ¿hay enfermedad peor que tal régimen eterno de dieta y agua? Ese legislador cuya ciencia no consistió más que en imponer privaciones a sus conciudadanos, que los ha hecho iguales del mismo modo que la tempestad hace igual a todos los náufragos. No es esa la igualdad que envidiamos, no es esta mi república. Había grupos, cada uno, y entonces este prefería Atenas. Robespierre, el líder de los jacobinos, hizo público su elogio de Esparta en el comité en medio de la dictadura de los sans-culottes, diciendo: los siglos y la tierra se reparten entre el crimen y la tiranía. La libertad y la virtud apenas han descansado un instante. Esparta brilla como un relámpago en las inmensas tinieblas. Todo ha sido oscuridad, injusticia en el pasado. Esparta brilla ahí frente a todo eso. También saben que desfiló por el cadalso. Y cuando desfilaba por el cadalso, pues ya la gente ya podía decir las cosas, y le decía: con el pretexto de hacer de nosotros unos espartanos, querías convertirnos en hilotas. En fin. Romanticismo alemán. La Alemania de finales del 18, tenemos Friedrich Schiller y Johann Gottfried von Herder, que encumbran la libertad, la virtud de los espartanos, ¿no? Schiller, además, es el que hace de los dorios, y aquí empieza la cosa, la rama más antigua, más pura y más auténticamente helénica. Es decir, de las diferentes etnias griegas, los dorios son los más puros de todos. Esa raza que va a ser luego la aria, superior,
Se fijan, el capitel dorio es liso, fuerte, masculino, el jónico es volutas, Asia. Todo esto funciona así, para ellos funcionaba así. Schiele, en su libro El paseo de Spaziergang, será también el autor de la más famosa traducción al alemán del epitafio de Simónides, ¿no? De extranjero, lo he puesto en alemán, pero porque todo, si alguien quiere, porque esto es lo que les van a dar a los chicos que estaban defendiendo, que estaban en Stalingrado. Es este epitafio el que les van a mandar, el de Schiele, para decirle, os recordaremos, tenéis que resistir hasta el final, para que os recordemos, ¿no? Los orígenes de esa pureza racial y el esencialismo dorio están en este señor, Carl Otfried Miller. Este es historiador, uno de los primeros historiadores, que bueno, era 1824, pero escribe Di Doria, los dorios, donde pues convierte la leyenda de Esparta ya en clave romántica y bueno, pues prevalece la estirpe. Aquí ya prevalece la estirpe. Los dorios son el arquetipo de Herrenvolk, es decir, pueblo conquistador. Ario desciende para conquistar, una especie de superhombres, ¿no? Tengan en cuenta que luego viene Nietzsche, no nos podemos meter, pero, en fin, todo está por ahí. Así, el criterio étnico y el esencialismo ignoraba los procesos históricos. Ignora la historia porque son los pueblos los que lo llevan dentro, congénitamente. Y bueno, ese último, por si quieren volver, es un inglés, porque es que esto empieza en Alemania. Pero, claro, la poderosa maquinaria cultural alemana lo que hace es expandirlo también por toda... Y este es un profesor de Oxford, y lo coge también. Es decir, cada pueblo se forma... En fin. Espartanitos, rubios y de ojos azules. No es del nazismo, 1901. Es decir, esto está antes. Porque los prusianos... Mila, el anterior, este señor, dijo que los prusianos de la antigüedad eran los espartanos. Es decir, hay muchas concomitancias entre prusianos, es decir, un estado continental, militar o jerarquizado, y admiración, ¿no? Entonces, las escuelas del Real Cuerpo de Cadetes prusiano forjaban a luego los que iban a ser oficiales del ejército, primero prusiano y luego alemán. Y claro, la disciplina era espartana. En alguna novatada alguno perdió una pierna. Es decir, estamos hablando de... Esto, de lo segundo, Ludendorff y von Hindenburg eran los jefes del Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial. Cuando van perdiendo la guerra en 1917 y se retiran a la línea Siegfriedo, surgen críticas en el Reichstag y le están pidiendo cuentas a sus jefes del Estado Mayor. Y en ese momento sale uno y dice: los cadetes eran formados en un excepcional espíritu de camaradería, coraje, autodisciplina y negación del individualismo, valores todos tan desesperadamente necesitados en esta guerra. Ese mismo espíritu garantiza que tales hombres siempre estarán ahí cuando nuestra patria esté en peligro. Y todo el Reichstag se levanta y aplaudir. Estos dos señores, Ludendorff y von Hindenburg, salieron de ahí. Les inculcaron unos valores que les hacían decir la patria por encima de todo y, por lo tanto, no el individuo. Y entonces, en ese momento, se recuerda, ¿no? Byron y el filohelenismo, ¿no? Tenemos ahí a Lord Byron, no podemos entrar mucho tampoco, pero Byron ya tiene cosas sobre... Ya saben que el filohelenismo es apoyar a los griegos en su independencia contra los turcos en 1820. Las peregrinaciones de Childe Harold ya... Byron se lamenta de que los griegos de entonces no fueran los griegos de antes. También lo hacía la Catalina II de Rusia, ¿no? Decía, es que estos griegos no se independizan porque son blandengues, los de antes eran de verdad. Dice, por desgracia no existen aquellos griegos que, conducidos a seguro sacrificio, hallaron gloriosa tumba en el desfiladero de las Termópilas. Y los versos más importantes y más conocidos son los de abajo, lo del Don Juan, donde, supongo que en inglés tiene una fuerza extraordinaria: oh tierra, retorna de tu seno los vestigios de nuestros espartanos muertos.
De los 300, concédenos solo 3 para forjar unas nuevas Termópilas. To make a new Thermopylae. Es decir, nos das 3 de los de antes y nos comemos a los turcos. Thomas Osborne Davies, Una nación una vez más. Esto es el himno de Irlanda. Comenzó como canción y es el himno de Irlanda. Cuando corría por mis venas el fuego de mi niñez, leí sobre los hombres libres antiguos, que lucharon braviamente por Grecia y Roma. 300 hombres y 3 hombres. Los 300 de las Termópilas y los 3 hombres son los horacios, que lo combatieron con los curiacios de Albalonga. Tienen un cuadro de Jean-Louis David, el juramento de los horacios, que están así agarrándolo antes de 3 para combatir con otros 3, otro episodio mítico, ¿no? Supliqué vivir para ver nuestras cadenas por la mitad y que Irlanda, tanto tiempo una provincia, fuera una nación una vez más. Es decir, 1840 está reivindicándolo con el pasado, ¿no? De nuevo. Constantinos Cavafis, en los poemas canónicos. Honor a aquellos que en sus vidas se dieron por tarea de defender Termópilas, que del deber nunca se aparten. En fin, lo mismo de siempre. Saben que Cavafis nació en Alejandría, ¿no? Que era pero nació en Egipto, ¿no? Y mayor honor les corresponde cuando prevén, y muchos prevén, que Efialtes ha de aparecer al fin y que finalmente los medos pasarán. Efialtes, les recuerdo, como no entramos en los de las Termópilas, es el traidor, el que les enseñó a los persas el camino de Anopea para que les pudiera ir por la noche y cercarlos, con lo cual el tercer día ya no había salida, pero los 2 primeros podía haber salida. Efialtes, en griego moderno, significa pesadilla. Yo creo que por algo, pero es que a los 300 no solamente les tenían que vencer los persas, es que tenía que haber algún traidor, porque si no, no había manera de acabar con ellos, ¿no? En el siglo XX, el mito de Esparta se revitaliza, va a emerger con mucha fuerza en regímenes totalitarios, como la Alemania nazi o la antigua Unión Soviética, ¿no? Eso hace que hoy en día se le llame Estado totalitario. Yo creo que Esparta, totalitario es un término del siglo XIX, no se puede aplicar al mundo antiguo, como imperialismo o como soberanía. Es muy difícil, son anacronismos. Entonces, llamar a un Estado totalitario, estos sí lo eran, pero claro, es que estos hicieron modelo a Esparta, con lo cual la nazificaron, de alguna forma. Se trata de la apropiación de una imagen, ¿no? León Trotsky tenía unos hábitos de vida, parece que humildes y muy austeros, y denominó Esparta proletaria la primera fase de la sociedad soviética tras la revolución. Es decir, ya tenemos ahí un poco también. La República de Weimar antes del nazismo, va a identificarse también y va a buscar la antigua civilización griega bajo los olivos de Esparta, ¿no? Esparta tiene muy buenos olivos. Hitler, 1929, el partido asciende al poder en 1933, pero en 1929 ya está cerca, ya tiene mucho favor, y ahí proclama también su admiración por Esparta, donde dice, como Robespierre, muy parecido, el ejemplo más iluminador de Estado, pero añade, con base racial de la historia de la humanidad, racialmente puro. Y luego lo repite en el segundo libro, y dice, la sabia medida espartiata de exponer es eliminar, a los niños enfermos, débiles y deformes, desde luego mucho más digna y 1000 veces más humana que el patético sinsentido de nuestro tiempo de preservar a toda costa a los individuos más mórbidos. Ahí lo dejo. Tenían todo un programa que se llamaba Lebensborn, ¿no? Fuente de vida, donde bueno, pues incluso se animaba a las mujeres para que tuvieran hijos sin casarse con los soldados, porque si caían en el campo de batalla ya cuidaría de ellos el Estado, como en Esparta. O sea, hay mucha emulación en todo esto. Bueno, este señor fue un historiador muy famoso, rector magnífico de la Universidad de Leipzig, y luego representante de guerra de los estudios clásicos alemanes. Representante de guerra de los estudios clásicos alemanes. Es decir, que es un profesor de universidad. Pero que escribe un librito que se llama Esparta, 1937, todavía no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Fíjense cómo
hace modelo y referente para el régimen nazi. Educación de la juventud, espíritu comunitario, concepción marcial de la vida, merecido lugar asignado al individuo que ha demostrado heroísmo, deberes y valores que han resurgido de nuevo entre nosotros. Todo parece haber encontrado en la antigua Esparta una realización excepcional. La perseverancia con la cual una aristocracia henchida de dignidad se cierra por el bien de su elevado ideal a un mundo entregado a un prestigio exterior, comercializado, democratizado, es profundamente conmovedora. Se alejaron del comercio, de todo, es la aristocracia. Fíjense, La novedad es que, según Verbe, Licurgo no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos en que todo esto, y cito, nació de las profundidades eternas del alma colectiva del pueblo. Del pueblo alemán lo lleva colectivamente. Por lo tanto, ya no importa la figura individual de Licurgo. Dedicó el volumen que publicó la dedicatoria en 1942, con la ayuda del Führer, proyectamos construir un imperio. El ejemplo de Esparta debe inspirarnos. En fin, Hitler, cuando se metió, que ya estaba perdido con Eva Braun, ¿no? Pues dice que es Termópilas y tal. El escuadrón de la Luftwaffe que estrellaba sus puentes contra el Oder para que no avanzara el ejército rojo, el ejército soviético, hacia Berlín, se llamaba el Escuadrón Leónidas. Leónidas Staffel, el Escuadrón Leónidas. Porque estrellaban, se mataban, eran como kamikazes, para destruir los puentes. Se ponían música clásica, las valquirias y todo eso, y directamente al Valhalla. Es decir, está por todas partes todo. De las Termópilas a Stalingrado, los nazis hicieron su interpretación porque pasaron por las Termópilas y es curioso, se utilizan las Termópilas como ejemplo de cómo se puede pasar por allí de manera rápida, ¿no? Sin resistencia. Y luego Stalingrado. Stalingrado son las Termópilas de Alemania, está claramente, ¿no? Tienen que resistir en unas condiciones ya terribles del invierno ruso y como decía, pues esto es la revista Signal es la revista de la Wehrmacht, del ejército alemán. En 1943, The Shield for Europa, el escudo de Europa. Alemania está perdiendo la guerra y Alemania se convierte en la defensora de los valores frente a las hordas rusas que vienen del este. Todos los males siempre vienen del este. Pueden venir de los turcos, pueden venir del Próximo Oriente, pueden venir de la Europa oriental, pero siempre vienen del este, ¿no? La apropiación de Esparta en la Guerra Fría y hasta la actualidad. Hoy se hace un uso y abuso de la analogía de ver en la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, bueno, se hacía en la Guerra Fría, quiero decir. Era una Esparta vintage, totalitaria y dictatorial, mientras que la Atenas abierta, democrática, mercantilista se reencarnaba en los Estados Unidos y la OTAN. Esto era una política de bloques que estaban destinados a enfrentarse, todas estas cosas, ¿no? No sé si recordarán a Antonio Escotado, cuando escribe Los enemigos del comercio, pues describe a Esparta como un comunismo militar que no ha conocido nunca la libertad, pese a alardear de que no había conocido la tiranía. Ya, claro, como lo que importa es el comercio, pues Esparta se la pone mal. Y Esparta había frenado el comercio, el progreso, todas estas cosas. Esto es de hace unos días también, de hace unos meses. No sé si lo vieron en los periódicos, cuando Benjamin Netanyahu dijo que iba a hacer de Israel una super Esparta. Y dice, no tanto en el sentido militar como en el de autarquía. Nos vamos a valer por nosotros mismos, cuando Europa empezaba a decir no hay que comprar a Israel, que lo de las armas, todo este rollo, ¿no? Y al día siguiente, claro, nos vamos a basar, y la Cámara de Comercio de Israel le dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que nos vamos a bastar, que no vaya a haber comercio, que tal, que nos arruinas. Y entonces, pues claro, ya dijo, bueno, hay que matizarlo, todas estas cosas. Esto no, si quieren volver, cada país tiene sus Termópilas. Esto está claro. Su derrota gloriosa, que recuerdan. He puesto en rojo porque Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española,
cuando impusieron la realeza de Amadeo de Saboya, pues decía que los españoles tenemos que ser orgullosos de nuestra libertad e independencia, de un pueblo que peleó 300 años contra los romanos, 700 contra los árabes, desde Roncevalles hasta Cádiz son otras tantas Termópilas, cuyos héroes desde Viriato hasta Mina son otros tantos Leónidas. Es decir, somos españoles, no nos tienen que traer un italiano. Es decir, él lo veía así. Navarra, nuestras Termópilas. Esto lo escribe Pedro J. Ramírez en 2007. En fin. Algunos que ya veo que tienen edad lo recordarán. Soberanismo vasco, UPN y tal, pues Pedro J. decía, hay que resistir en Navarra, como perdamos Navarra, esto se va de todo. Es que es la utilización de todo esto. La fetichización de Esparta. Esparta hoy en día se vincula, sobre todo a través de la película 300, a grupos de determinada ideología, por todo el mundo, hasta el punto de que se ha hablado de espartanos en el Capitolio. Se inscriben en las culatas de los revólveres el Molon Labe, que es el eslogan de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Es decir, el derecho a llevar armas. Ya saben que es muy importante en Estados Unidos, entonces lo han acogido. Molon Labe, ven a cogerlas. Están diciendo, cuando el Estado te pide las armas, ven a quitármelas. A ver si... Reunión al lado de la estatua de las Termópilas, siempre, bueno, por una apropiación política, siempre son escenarios heroicos que se mantienen en el recuerdo y que se aprovechan. Esto lo comentó Adolfo Domínguez Monedero, es un cómic moderno. Este quizá es más simpático, más antiguo. Los espartanos van a los Juegos Olímpicos, es Asterix. No quieren participar y le dicen, ¿por qué no quieres participar? Y dice, porque la comida es un asco. Pero dice, si sois espartanos y vosotros tenéis que ser duros. Dice, bueno, pero una cosa es ser duros y tener al lado a otros que están comiendo cosas suculentas. A ver, si estamos todos igual, ¿vale? Pero si el que de al lado se está comiendo un asado, pues yo también quiero asado. A ver, il était une fois l'homme. Eras una vez el hombre, ¿no? Yo por lo menos lo veía pequeñito. Los atenienses construyendo la Acrópolis, los espartanos azotando a los niños y tirándolos por el Taigeto. A ver, lo del zorrillo de abajo, lo del zorrillo, ¿ven? La imagen del zorrillo, están ahí todos y el zorrillo le está cogiendo. Esto es la Esparta del Hércules de Disney, cuna de la brutalidad, ciudad de cachas. Equipos deportivos, en Estados Unidos hay un montón que se hacen llamar de Spartans, ni uno solo Athenians. Los atenienses son flojos. Bueno, yo estoy viendo un partido y si alguien, el periodista dice, este es muy espartano, ya sé que Messi no es. Entonces, recordarán si son del Madrid, a Goyo Benito, en fin, esos eran proespartanos, ¿no? También. Es el expeditivo, el que se faja. Es decir, es una marca de identidad. Tú dices espartano y ya sabes lo que esperas. La Spartan Race, bueno, pues ya ven, correr por las llamas, arrastrarse por el barro, a ver quién termina, sobrevivir es lo... películas, voy cerrando esto. La famosa de las Termópilas y El León de Esparta, que es de 1962, el año de la crisis de misiles y el año después de Bahía de Cochinos, lo peor de la Guerra Fría. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial a punto de estallar, que saben que estuvimos a punto. Pero como hoy en día yo creo que estamos peor. Las landas anacrónicas, claro, la voz en off de la película dice, estos son los 300 que lucharon por su libertad y la nuestra. No lucharon por la libertad de Occidente, lucharon por la libertad suya, ni por la democracia, no eran demócratas. Es que son apropiaciones, ¿no? Los persas, como se representaba en la película de 1962, los persas que parecen insurgentes iraquíes, en la de 2006, sí, sí. A ver, es una película hecha, hay mucho sobre todo esto, ¿no? Jerjes, y hay un artículo de Jaime Alvar que publicó en 2007, Jerjes, una drag queen. Es decir, el Jerjes del otro, es decir, está basado en un cómic, de acuerdo, no es Heródoto. Bien, ya saben que Ridley Scott dijo, quien quiera historia que se vaya a la biblioteca. Es
Es decir, ahora cuando ha hecho el Napoleón le han criticado que muchas cosas de Napoleón no son ciertas. Quien quiera historia que se vaya a la biblioteca, no se vaya al cine. A ver, un poco de rigor histórico tienes que tener, ¿no? Esto es casi 300, la parodia que hicieron de los 300. La hipermasculinidad, pues nada, aquí cantan el I Will Survive de Gloria Gaynor. En fin, no hay cuerpos, siempre hay parodias para todo esto, ¿no? Esto era una cosa de Pérez Reverte que decía también un poco sobre la película en aquel momento. Hizo una cosa de un niño, el pequeño Plita, que quiere ir a las Termópilas para defenderlo junto a su padre y todo esto, con lo cual está por todas partes. Películas que tienen que ver y que no tienen que ver con Esparta. Tienen que ver en el título, Gladiator 7, tal, Maciste, gladiador de Esparta. No tienen nada que ver con Esparta, pero son fuertes y ya está. ¿Esta qué es? Resistir en Vietnam, que debía ser difícil, claro. Entonces van los americanos hambrientos de gloria, van cayendo como moscas y tienen que resistir. Novela histórica no me meto, pero alguna está recomendada para la Escuela de Marines, como por ejemplo Puertas de Fuego, porque, bueno, para que los marines sepan lo que es estar en territorio hostil y resistir, ¿no?, en condiciones adversas. Hay música de Last Stand, La Última Resistencia, bueno, pues donde se elogia la resistencia más allá de lo que se puede exigir a un soldado, más allá de lo exigible, ¿no?, incluso con la muerte, ¿no?, en la música de heavy metal, que me extraña, pero bueno. Esto es de, bueno, pues videojuegos. El universo Halo, el Spartan Assault es un soldado modificado genéticamente. ¿Recuerdan a Brasidas de la otra conferencia? Pues este es Brasidas en Assassin's Creed. Le han metido. Puedes ser Brasidas y vivir tus aventuras. Esto lo ha hecho la inteligencia artificial, pero ha sido un congreso en Vitoria que se ha celebrado el 31 de octubre, ¿no? Meloni y eso, es decir, para analizar esto. Sí. Bueno, los vínculos políticos. Y esta es la última diapositiva y terminamos. Gerard Butler, no sé qué les habría parecido que su rey a los espartanos anunciara relojes de lujo. Y una moneda para conmemorar los 2500 años de la derrota de las Termópilas. Pero dice aquí, Heleniké democratía. Es decir, que en Esparta digan Heleniké democratía. Claro, es que todo esto está en la Constitución Europea, pero por Atenas, no por Esparta. En fin, muchas gracias.